Ok, bienvenida Carla Robles, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto conocerte. Encantado, yo también. Ahorita tenemos una muy buena amiga, casi mi hermanita de la escuela de la universidad, Elda Beltrán, que hace mucho me habló de ti y dije, dame chance y luego la tengo. Pues aprovecho la oportunidad para saludarte, Elda, saludos, y también para conocerte. Ahorita ya familiarizándonos, vamos a hablar de muchos temas que yo ando interesado en que me presentes, en que nos platiques un poquito de toda la trayectoria que traes. Sí, gracias. Y qué bueno que me hablas de Elda para reclamarle en caso de que sea necesario. Claro que sí, la vas a ver. Carla, ¿cómo empieza ese camino por las letras? Ahorita me platicaste algo que fue como un twist, pero ¿qué onda? Sí, siempre me ha gustado leer. Tuve la fortuna de que en casa mis papás leían. Okay. Mi papá todavía sigue leyendo el periódico a diario. Okay. Mi mamá leía libros y ella, a lo mejor sin saber de literatura, compraba libros en los supermercados. Antes en Ley, por ejemplo, claro, comprabas muchos, no sé ahora. Los tenía ahí, después medio nos los contaba a mi hermano mayor y a mí. Okay. Y pues yo me interesaba en leer esos libros, ¿no? Recuerdo mucho también como de niños el fin de semana nos despertábamos, mi hermano y yo, nos íbamos a la cama de mis papás y platicábamos nuestros sueños. Okay. Pues creo que ahí fue el inicio de mi amor por los libros, okay, ¿no? Ajá, sí. Cuando entras a la prepa, a mí me gusta a partir de la prepa, creo que tenemos muchos conocimientos en la primaria, pero ya en la prepa como nos sueltan un poco más como individuos, creo que ahí, y ahorita me platicaste que tú te inclinaste por el dibujo arquitectónico. ¿Y qué pensabas en ese entonces? ¿Te llamaba mucho la atención la arquitectura, la construcción o qué onda? Sí, fíjate que siempre me han llamado la atención lo que es la antropología y la arquitectura. Okay. Entonces yo en la secundaria dije, voy a llevar el taller de dibujo técnico porque voy a ser arquitecta, no tenía ninguna duda. En la prepa igual. ¿Qué secundaria fuiste? En la Poli. Ok, hay un ladito sí, donde fueron a la Lázaro. Sí, así es. Y en la prepa fue igual, aparte me interesaban mucho las matemáticas. Okay. Todo lo que era un reto para mí con números, la geometría me encantaba también, la lógica, el cálculo, todo eso, que no le gusta casi a nadie, ¿no? Muy interesante, sí, porque en esa etapa como que estamos peleados con muchas cosas, ¿no? Sí, pero curiosamente llegué en un momento a darme cuenta que lo que era español y literatura, aunque me gustaba, era muy fácil para mí. Okay. Entonces prefería inclinarme hacia el lado de las como matemáticas. Un reto, ¿no? Lo mirabas claro, como un reto. Sí. Pues en la prepa tuvimos también clases de dibujo anatómico, nos hablaron sobre los colores, demás. Entonces dije, bueno, me gusta la arquitectura, pero como el diseño arquitectónico, estuve explorando sobre topografía, dije, eso me encanta. Dije, okay, si estudio en ingeniería, que sea topografía. Y bueno, al mismo tiempo, pues me gustaba mucho la música. Okay. En ese tiempo había grupos de estudiantes de la Lázaro que tocaban ahí, hacían sus tocadas en otras partes, ¿no? Y andaba también involucrada en eso, no como música, sino como espectadora. Escuchaba diferentes programas de radio donde tenían música local. Y dije, bueno, también me interesa esto, me llama la atención de alguna manera como esa parte de la promoción cultural. Ok, pero, entonces ya lo veo reflejado sí, ahorita. Entonces era como un hobby para mí, no lo miraba como algo profesional, porque yo seguía con mi parte de ingeniería o arquitectura. Y dije, bueno, si estudio en ingeniería en electrónica, tal vez pueda después trabajar como ingeniera de sonido, ¿no? Okay. O hacer un posgrado. Ya en la prepa yo pensaba que me iba a ir a algún lado a estudiar un posgrado. Ok. ¿De dónde tú mirabas esa opción? ¿O a quién viste en tu familia? ¿Alguien que...? Supe del hermano de una amiga que había estudiado en ingeniería electrónica y trabajaba en los conciertos. Okay. Dije, no, pues genial, entonces estudió eso. Ve a su banda favorita y según eso está trabajando. Me pagan, pues dije, es excelente, ¿no? Y bueno, estuve investigando, ya en sexto semestre hice mi servicio social. Okay. Estuve trabajando, estuve haciendo el servicio, las prácticas con ingenieros y arquitectos. Y ahí fue donde dije, no. Ahí se cayó el teatro. Dije, nunca me pude ver ahí trabajando, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas, el servicio social a final de cuentas es como un trabajo. Y la mayor parte del tiempo no te lo pagan, no te dan ni... O sea, es trabajo gratis. Pero qué bueno que ese tipo de cosas te abrieron tu panorama y dijiste, espérame, esto no lo voy a hacer 8 horas diarias, o sea... Sí.
¿Cómo sales de ese servicio? O sea, porque creo que se hacen, en ese entonces hacían 3 meses o son por horas, ¿no? Todavía. Sí, son horas, la verdad no recuerdo cuántas horas eran, pero sí duré al menos un semestre o 4 meses haciendo mi servicio. Y dije, no es esto. Y como había ahí también algunos recién egresados o estudiantes todavía de arquitectura y ingeniería civil, se platicaba con ellos y dije, no, esto no es lo mío. Me di cuenta que me gustaba la arquitectura más por la parte artística y la parte histórica también de la arquitectura, que por lo mecánico, ¿no? Lo matemático en sí. Entonces, bueno, ya dije, pues puedo estudiar comunicación y así sigo ligada a la música, ¿no? Que me gustaba también. Y entré a comunicación. ¿Tu primera opción fue comunicación? Así es, sí, sí. Sí, el último día que había para entregar fichas, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero ficha para comunicación. Ahora, no tenía mucho tiempo la carrera todavía ahí, ¿no? Ajá, no, UABC era, creo que el segundo grupo. Que había. ¿No te fue para ti como, sabes que no hay tanta experiencia, o en ese entonces no lo percataste de esa forma? No, y por ejemplo, para ese entonces, a quienes conocía que trabajaban en radio, que era lo que a mí me interesaba, era mucha gente que no había estudiado comunicación. Dije, bueno, puedo aprender ahí, ¿no? Nunca pensé si los maestros eran profesionistas o se dedicaban realmente a eso. Sí, más bien nosotros no mirábamos que, estudiabas para ser locutor, ¿no? O sea, más bien era como una profesión. Sí. Ahora bien, Carla, cuando decides voy a ir a la UABC, obviamente todos tus compañeros de la prepa, ¿a dónde se inclinaron? ¿Había gente que se inclinó contigo o tú fuiste una de las únicas que se fue para ese tipo de carrera? Mi mejor amiga de la prepa, Claudia, le interesó filosofía. Y por ella supe que había literatura también, ¿no? Pues desafortunadamente no continuó ella con el plan de estudiar filosofía. Pero sí te jaló como, acá hay otra opción. Sí, me hizo ver las opciones que había en UABC. Y en ese entonces también filosofía apenas empezaba ya en la UABC, o ya tenía rato. Sí, filosofía, literatura e historia ya tenían varios años, sí. Ya habían empezado acá en la Colonia Juárez con lo que era la Escuela de Humanidades. Cuando yo ingresé a comunicación, era el segundo semestre apenas que estaba la facultad, la escuela todavía en ese entonces en Otay. Sí. ¿Cómo arrancas y cómo es para ti empezar a ver otras cosas ya más específicas? ¿Cómo fue ese principio? Bueno, ya estando en comunicación llevamos materias de literatura. Y ahí, hay que redactar, o sea. Y después de haber dejado la lectura, porque como me enfoqué en las matemáticas durante la prepa y la secundaria, dejé la parte de la lectura. Entonces, cuando retomé la lectura, dije, aquí es donde me siento como pez en el agua. Estudié el tronco común en comunicación. Y después hice el cambio a la licenciatura en literatura, donde ya sentí que era mi espacio, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente? Obviamente llevando tus materias, pero ahí estabas a un lado, o cómo te percatabas mucho de lo que hacía literatura o filosofía, o cómo. Sí, el grupo en el que estuve era un grupo de comunicación que estaba por la mañana, que éramos pues 2 grupos cuando inicié, y poco a poco se fueron sumando más alumnos, y sabíamos de las actividades que tenían por la tarde los alumnos de comunicación. Que empecé a escribir también, sobre todo cuento. Entonces me invitaban a publicar en los fanzines que tenía. ¿Por materias empezaste a escribir o por tu cuenta? No, por las materias, sí. Retomé la lectura y la creación literaria por las materias. Sí, como una tarea, ¿no? De clase. Y ya poquito a poquito fui haciendo mis cosas, ¿no? Involucrándome con los estudiantes de literatura. Ya cuando hice el cambio de carrera, hubo ocasiones en que si había un congreso de estudiantes de comunicación y había una mesa de lectura, dicen, pues inviten a Carla que lea también. Ella es la que escribe, ¿no? Entonces, qué buena onda. Pues, hice amigos en comunicación, hice amigos en literatura, y todavía me di el lujo, me permití tomar mis materias optativas de comunicación, ¿no? Llevé materias de radio, llevé cine, televisión también. Qué buena onda. Entonces dije, no dejo los medios de comunicación, que era por lo que yo había entrado a la licenciatura, pero me voy desarrollando en el área de la lengua y la literatura. Qué buena onda. Qué buena onda que tienen esa ventaja de poderse desarrollar en varias
como lo bien lo mencionas, ¿no? Materias optativas de que, ok, no me voy a dedicar al cine, pero quiero saber, quiero conocerlo, quiero por lo menos tomar algo que me relacione con eso, ¿no? Claro, sí, y es que, pues, son otros lenguajes, ¿no? Es otra manera de decir las cosas. Sí. Entonces, sentía yo que era algo que me nutría, además de que me gustaba mucho. Qué fregón. Ahora, Carla, ok, ya vas llegando a los semestres finales y ¿qué empiezas a ver? ¿Qué empiezas a decidir? ¿Voy a agarrar un trabajo? Yo pregunto, la respuesta ya me la sé, pero ¿la UABC no te provee algún tutor, algunas opciones para, hey, hay esta maestría? ¿O nada más te da cierta bolsa de trabajo, no? Bueno, cuando yo estudié, teníamos seminario de investigación para desarrollar la tesis. Había una bolsa de trabajo, pero no había alguien que te orientara a qué ibas a hacer después, ¿no? A mí nunca se me quitó la idea de que quería estudiar fuera. Ok. Entonces, mientras hacía mis investigaciones en los últimos semestres para pasar las materias, fui viendo qué maestrías sabía. Sabía que era literatura mexicana, que era narrativa y que tenía que ser narrativa de mediados del siglo XX. Era lo que más me interesaba. Okay. Entonces busqué la oferta en México, busqué qué universidades tenían becas y me enamoró el programa de estudios de la maestría de literatura mexicana de la Universidad Veracruzana. Okay. Entonces dije, bueno, cuando tenga oportunidad yo me voy a ir a estudiar para allá, ¿no? ¿Ya conocías Jalapa o no? Digo, yo fui una vez y me encantó. Se me hizo muy interesante lo que es todo el pueblo. Yo no conocí mucho la ciudad, yo me fui a una... ¿Qué fue? Verde Aventura, algo así, porque fuimos a hacer rapids y nos la pasamos fuera de la ciudad. Pero sí me di un trip ahí por la ciudad y me gustó. ¿Cómo te preparas para, a ver, la chica de acá de Tijuana se va a ir hasta allá, no conocías, ¿cómo te preparas? ¿Cómo haces esa investigación? Sí, bueno, estuve 5 años trabajando después de que terminé la licenciatura. Estuve dando clases en prepa, porque para ese entonces todavía la maestría no contaba con becas. Entonces dije, tengo que ir preparada con una experiencia para buscar trabajo allá o esperar a que haya una beca, ¿no? Estuve 5 años trabajando en Cobach, dando clases. Ya tenía... Saliendo de la universidad de volada, ¿te fuiste a dar clases? Sí, gracias a la bolsa de trabajo. Salí de la universidad en verano, en junio, julio, y para agosto ya me habían localizado por parte de Cobach. Para decirme, oye, tenemos aquí, necesitamos cubrir... ¿Iba recomendada de alguien o qué onda? ¿Cómo llegó esa oportunidad? No sé si haya sido solo la bolsa de trabajo o el director que tuvimos en la licenciatura nos apoyó mucho. Yo creo que de alguna manera si hablaban, oye, llamaron de tal parte buscando un profesor de literatura o de redacción y decir, pues te recomiendo a tales alumnos, ¿no? Él, por ejemplo, pues todo se llama, no todavía, ¿verdad? Sí. Nos llevó los formatos para que llenáramos la solicitud de título, carta de pasante, el formato para la bolsa de trabajo y todo. O sea, él fue un día al salón y dijo, tienen que llenar esto antes de que se vayan, ¿no? Y creo que pudo haber influido él, pero no sé, ¿no? ¿Cómo te preparas para ir a dar clases? ¿Tomaste algo creo que tomaste un diplomado para dar clases, ¿no? Para ser docente en esa etapa o no? No, fue posterior, el de formación de lectores. Fue posterior, ya estaba trabajando en Cobach. Afortunadamente igual Cobach y como muchas instituciones siempre traen cursos para los maestros que se sigan actualizando, ¿no? Eso sí es muy bueno. Es algo que nos exigen en las escuelas, pero muchas escuelas lo proveen también. Entonces, este curso nos lo trajeran ellos y estaba enfocado a la lectura y a la escritura. ¿Sí? En la universidad llevamos una materia de didáctica. Entonces, más o menos ahí teníamos la idea, ¿no? Pero no nos formaron realmente para dar clases. Creo que tú te vas formando ahí cuando expones un tema o algo así. No, y a lo largo del tiempo, cuando uno empieza a enseñar, creo que aprende más uno. Mira, creo que no me lo captaron muy bien los chicos, sobre todo que trabajaste con prepa. Les voy a hacer este tipo de, no sé, modificación para ver si funciona. Claro, sí. Y ahí tú vas viendo cómo hasta cierto punto te vas haciendo maestra con la práctica, ¿no? Sí. Ahí tú vas aprendiendo qué funciona y qué no, o cómo adecuarlo para cada grupo. Porque puede ser la misma materia para diferentes grupos y darte cuenta que algunos a lo mejor son más visuales y otros más auditivos y vas adecuando los contenidos, ¿no? Los ejercicios
o sabes cuál grupo sabe ya más o aprende más rápido y puedes subirle el nivel y con nosotros te vas más lento para que aprendan lo necesario de tu Qué clase. interesante. Sí, sí. Porque sí es cierto, como dices, además los grupos son que 30, promedio 30, 40 alumnos, ¿no? En prepa, Ajá. no, son más de 40, Wow. 50 alumnos, sí, son grandes. Fíjate que eso es lo que yo el otro día me acordaba, o sea, que es mucho trabajo para un maestro si tú dabas redacción o algo, o sea, revisar 60 o 40 tareas, era darte bastante espacio para leer, ¿no? Sí, claro, y a veces, por ejemplo, de grupos de lectura y redacción que eran en primer, segundo semestre, tenías 4 o 5 grupos de 40 alumnos mínimo cada uno. Wow. Y el día que les ponías exámenes a todos, pues revisa 200 exámenes, ¿no? ¿Tenías alguien que te ayudara o tú te aventabas todo el trabajo? No, sí, yo lo hacía. De repente algunas amigas me ayudaban, pero, Ok. pero sí, ahí aprendí, por ejemplo, a hacer los exámenes claros para los alumnos y fáciles de calificar para mí. Ah, ok. O sea, iban a hacer exámenes. Nada de preguntas abiertas ni nada, porque... Podía haber preguntas abiertas, pero la pregunta tenía que estar redactada de tal forma que yo identificara ciertas palabras y supiera que la Ya una sintaxis bien, muy rápido. Sí, sí. Ok, te avientas 5 años y ¿cómo decides? Ahora sí ya me preparo, ya abrieron una beca o era de las clásicas alumnas que ya abrieron la beca o insististe mucho o tuviste muy buena comunicación en ese Había entonces. tenido comunicación más o menos un año después de que terminé la licenciatura. Fue cuando supe que no tenían becas, pero para ese entonces me escribieron para decirme ya entró al programa de CONACYT y vamos a empezar a ofrecer becas. Qué buena onda. Ajá. ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo te preparas? ¿Ya estoy lista? ¿Recibes alguna carta? ¿Te piden algún, no sé, un currículum o algo? Tuve que entregar el proyecto de investigación, que ya era de alguna manera una continuidad de la investigación que había hecho en la licenciatura. Envié mi proyecto y tuve que ir porque me hicieron una entrevista y un examen de inglés también. Wow. Eso no lo pudieron hacer a distancia, tuve que Sí, viajar. no existía esa comunicación en ese entonces. La primera vez que viajé a Jalapa fue por un día y medio y fue nada más a hacer eso, ¿no? Porque estaba trabajando, no podía despegarme mucho de las clases. ¿Cómo te avisan? Oye, ya estás acá en la escuela, te esperamos tal fecha, ¿o qué onda? Fue por correo también. Me avisaron por correo, les interesó mi investigación. De hecho, me comentaron que había varios profesores interesados en dirigirme la tesis. Qué buena onda. Y prácticamente me dijeron, vente, dentro de un mes iniciamos el curso propedéutico. ¿La beca te cubre todo tu gasto o tú te vas para allá y empiezas a trabajar o cuál fue tu preparación ahí? La beca me cubrió a partir del primer semestre, el propedéutico no lo cubría, ahí con el poco dinero que tenía guardado y la verdad el apoyo de mis papás, que fue así de que, ok, ¿te quieres ir a estudiar? Bueno, te apoyamos. No es lo mismo estar aquí en Tijuana, donde aquí vives y todo y hasta cierto punto se ahorra un poquito más, a estar allá sola completamente. Sí, por supuesto, aunque sea más económica la vida allá, siempre es un gasto, ¿no? Ajá. Y ya cuando tuve la beca, pues sí pude pagarme las rentas, la comida, el transporte, hasta me daba el lujo de venir de vacaciones. Estaba la beca, ¿no? Sí, ahí tengo cierto presupuesto. ¿Cómo fue para ti adaptarte a otra cultura, a otro, pues, completamente otra atmósfera diferente a lo que es aquí Tijuana? Creo que me ha ayudado mucho el que soy tranquila y que soy muy de casa. Ok. Entonces yo iba con la idea de estudiar, terminar mi tesis, así lo más pronto posible para titularme y regresar. Porque decía yo, si me ofrecen un trabajo allá que me convenga, me quedo, y si no, me regreso a Tijuana, ¿no? Donde tengo algo seguro. Aquí ya tenía tiempo ofreciéndome clases en UABC. Okay. Pero yo decía, no, ya que tenga la maestría, regreso a literatura, ¿no? Entonces así fue allá. Afortunadamente tuve muy buenos amigos allá también. Extraño mucho Jalapa. ¿Qué tanto tiempo te aventaste? ¿3 años 3 o 2? años, sí, fueron 3 años. Y un semestre después regresé para presentar mi tesis. Okay. Sí, sí. ¿Cómo te regresas? ¿Te regresas con nueva perspectiva de lo que aprendiste? ¿Tu investigación se vio floreciendo? ¿Cómo fue ese regreso?
Que se dice poco 3 años, pero Ajá. pues estás completamente allá, hiciste nuevos amigos, no es Sí. lo mismo, no es una distancia corta, pues. No, te desconectas completamente de lo que está sucediendo en Tijuana. Hay mucho de aquí que me perdí por estar allá, pero allá conocí otra vida cultural, ¿no? Totalmente distinta. Y no me sentí rara porque en el grupo y en general en Jalapa hay mucha gente de fuera. Hay muchos estudiantes que llegan de fuera. Tuve compañeros de Uzbekistán, una compañera de Italia. De Ok. pronto llegaron a una materia unas chicas francesas también. Había gente de Ciudad de México, de donde más creo que de Puebla, de varios lugares, ¿no? Entonces yo era así como que la rara que venía del norte, ¿no? La que llegó de más lejos. Pero fuera de eso, no, pues adaptarme a no Ajá. decir soda y decir refresco, a decir bolígrafo en lugar de pluma. Pero no, creo que el clima fue lo que más me afectó, ¿no? Si pudiéramos Sí. elegir algo por la humedad que hay y el calor tan Sofocado. húmedo que hay, ¿no? Pero fuera de eso, fue una muy buena experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegué acá? Pues yo venía con la esperanza de regresar a UABC. Ok. En el periodo en el que no presenté mi tesis, el que estaba todavía esperando fecha para presentar, durante ese periodo no estuve trabajando más que dedicándome a la tesis todavía. Ok. Y ya después entré a principios del 2006, entré a la UABC a dar clases y en enero 19 de ese año fue cuando la presenté. Ok. ¿Qué es para ti regresar a tu alma mater y ya hasta cierto punto es un nivel superior, ¿no? No es lo que estabas dando en prepa, ya esto acá los alumnos ya exigen más. ¿Cómo Sí. te preparas para eso? ¿Te vuelves a...? ¿Cómo se preparan ese tipo de maestros? Porque ahorita ya es como mínimo tienes que tener una maestría o cierto grado para que antes no se solicitaba, ¿no? Es un trabajo de investigación que tienes que hacer continuamente. Ok. En las clases de literatura, investigar, si vas a ver historia de la literatura o crítica literaria, si vas a ver cierta época de autores, leerlos a ellos y leer críticas sobre ellos también, análisis que han hecho otros investigadores o analizarlos tú. Y si son autores recientes, pues estarte actualizando también Claro. de lo que se está publicando, ¿no? Es una investigación continua, yo lo vería así. Y como dije hace rato, saber aterrizar esos conocimientos para que los alumnos los aprendan también, o saber decidir qué conocimientos son importantes para que ellos sepan realmente de este tema. Ujú. Ahora, mientras estudiabas, también me imagino que escribías. Que las tareas que te dejan es estar desarrollando tu redacción y todo. Sí, sí. ¿Cómo te sentías con tus tareas? ¿Cómo te sentías escribiendo? Bien, aunque ya para ese entonces me estaba dedicando a la la redacción docencia, ¿no? de, Ajá. y a la redacción de la tesis, ¿no? Y más bien de redacción o escritura tipo ensayo. Yo me sentía feliz todavía leyendo y escribiendo. Ok. Ese gusto ya no se me quitó, Ok, no ok. se me olvidó tampoco. Ahora, de ahí en la UABC, ¿cuánto tiempo te avientas o cómo te sales de esa oportunidad? Ajá. En UABC estuve, creo que hasta el 2010, no me acuerdo bien. Había tenido la coordinación de etapa básica, que estuve en contacto ahí con los chicos de primer semestre, les daba asesoría, les ayudaba a inscribirse y demás. Y ya para entonces, de manera intersemestral, me invitaban a otras facultades a dar clases. Entonces me empecé a mover en otras facultades. Antes de irme a Secut estuve en Facultad de Idiomas, que es donde tenía más cargas horarias. Y, por ejemplo, en medicina me empezaron a ofrecer clases para los alumnos de maestría, que era redacción de tesis. Sí percibí eso, que es muy interesante conocer otro tipo de lenguaje, totalmente otro vocabulario. ¿Cómo te preparas tú para eso? Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ahora, Carla, ¿quién te anuncia, oye, pues ya quedaste? ¿O eres la opción ganadora? Esto es lo que te ofrecemos, estos van a ser tus responsabilidades. ¿Qué tanto tiempo te dan para decidir? ¿Cómo es eso? Tuve 2 entrevistas con el director de Secut en ese entonces, Pedro Ochoa Palacio, y con Mara Maciel,
quien era la subdirectora de promoción cultural. A Mara Maciel la ascendieron a la subdirección y dejó la gerencia. Okay. Entonces ella fue la que me invitó inicialmente y tuvimos otra reunión, los tres, y ahí fue cuando me dijeron, ¿no?, que me habían seleccionado, que necesitaban que en 15 días ya estuviera con ellos, y yo pensaba en mis alumnos, ¿qué les iba a decir? ¿Tuviste que tomar esa decisión? ¿Los dejaste a medias o cómo fue esa negociación hasta cierto punto de, ok, voy a reducir unas clases, pero tampoco puedo dejarlas completamente aisladas, sí, ¿no? Sí, hablé con la subdirectora definitivamente antes de platicar con los estudiantes, con el coordinador también, y les dije, ¿saben qué? Tengo esta oferta, me interesa mucho, pero pues los horarios no coinciden, ¿no? Sí. No pueden chocar los horarios de UABC con SECO, ¿no? Y sí, creo que tenía 5 clases y dejé 4. Okay. Hablé con mis estudiantes, buscamos profesores que pudieran cubrir el resto del semestre, estábamos como a la mitad más o menos, y preparé el material, ¿no? Les dije a los maestros, a ver, hasta aquí llegué con ellos y falta esto, ¿no? El trabajo que les pedí hasta aquí o la calificación que tengo yo hasta aquí es esta, para que pudieran continuar lo más posible. Creo que lo que más me costó trabajo fue hablar con los alumnos, porque había alumnos que ya había tenido otros semestres, pues uno se encariña con ellos también. No, y es tu rutina, al final de cuentas es una rutina que tú ya tenías bastante tiempo con ellos. Ahora, una vez que llegas al Secut, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿Traes tu programa? Dices, a ver, espérame, esto es lo que me pidieron ellos, pero yo también desde afuera, con mi experiencia, creo que puedo ir aportando esto. ¿Cómo fue esa química con las Era mediados, era principios de octubre, y ellos ya tenían la programación del año. La programación se hace anual. Sí, cierto. Y como entra con el presupuesto, se entrega como en julio, a más tardar en agosto. Okay. Así es en las instituciones públicas, ¿no? Sí. Entonces ya no había mucho que aportar en eso, más que, por ejemplo, ideas de invitados que se podrían hacer, ¿no? O algunas actividades que se podrían integrar. Estaban preparando ya el Festival de Literatura del Norte, que duró más de 10 años haciéndose el festival. Entonces yo entré de lleno a preparar el festival, ¿no? Ya tenían un avance y ahí con ese aprendí muchísimo, porque era desde hacer el programa, invitar a los escritores, buscar escritores que participaran también, tanto locales como de otros estados o incluso de otros países, ver la logística de quienes ocupaban vuelos, hospedaje, las comidas, organizar los compromiso horarios, grande, ¿no? Sí, organizar los horarios del programa según la disponibilidad de cada uno, etcétera. ¿Cómo te apoyas o con quién te apoyas para hacer todo ese tipo de logísticas, todo ese tipo de cosas? Sí, te comentaba hace un momento, Mara Maciel era la subdirectora. Ella había llevado el festival antes, lo había coordinado antes, entonces ella fue mi guía en ese momento, ¿no? Quien coordinaba la sala de lectura, Alberto Paz, que había sido mi alumno, también estaba involucrado. Sofía, que era mi asistente en Secut, había sido mi exalumna también. Tú llegaste muy bien ya sí, y con voz de mando y todo. Yo era la maestra, ¿no? Sí, y Olimpia Ramírez, que había sido mi maestra. Ella antes coordinaba la sala infantil, la sala de lectura infantil. Entonces era un equipo, me sentí a gusto porque era gente que ya conocía. Entonces, y sí, digo, con ellos iba aprendiendo, ¿no? Qué había que hacer, cómo había que hacerlo y en qué momento presentar cada cosa, ¿no? O a quién pedirle, si faltaba un lápiz, a quién pedirle un lápiz, ¿no? Si había que poner una silla, ¿dónde encontrar una silla? Todo eso. Ahora, el siguiente año, ¿cómo empiezan ustedes a armar su agenda? ¿La empiezan a armar, el Secut la empieza a armar de 3, 4 meses antes? ¿O? Sí, pues ya es que la agenda o el programa, el presupuesto del próximo año ya estaba armado cuando yo llegué. Ya, eso fue algo bueno, ¿no? Que fue trabajo menos para mí, pero me sirvió igual para ir aprendiendo, ¿no? Darle secuencia a todo eso, seguir. Mi pregunta es más o menos así. Tú llegas a mitad de año y ya se desarrolla el siguiente año. ¿Cómo empiezan el Secut o cualquier otro tipo de instituciones que has trabajado a coordinarse para el siguiente año? ¿Qué tanto Carla puede decir, oye, yo quiero la feria del libro acá? O no, ¿sabes qué? Mejor este año no vamos a hacer. ¿Cómo toman ese tipo de decisiones el Secut? Sí, más o menos a mediados de año es cuando se comienza a planear el programa y el presupuesto. Siempre, al menos donde yo he estado trabajando, se hace
con el presupuesto base del año corriente. Ok. Sí, por ejemplo, si yo entré en el 2014, con ese presupuesto que se utilizó, se comienza a diseñar el programa del siguiente año. Claro. Pero más o menos como hasta marzo del 2015 te dicen, sí te doy los 100 pesos que pediste, o de los 100 nada más te puedo dar 70. Ok. Y hazle Ajá, como puedas. Y tú sabes si puedes sacar el programa tal como lo habías diseñado, o le haces un recorte o alguna modificación. Okay. Entonces, eso es algo que se debe tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque a veces dicen, es que esperamos meses por una respuesta. Claro. Pero es que también ahorita cada centavo que se gasta en el gobierno, hay que pedir permiso primero para gastarlo, ¿no? Sí, así, no. Hay formas. Sí, así como habían dicho López Obrador, ¿no? Que los maestros que quisieran viajar, pues tenían que pedir permiso para ver si viajaban, ¿no? Y que los vuelos al extranjero estaban prohibidos prácticamente. Todo eso pasa, ¿no? Y esto obedece también a las leyes de transparencia. Y les decía a los artistas, es que si yo quiero ser transparente con los recursos que ejerzo, entonces también necesito que tú me compruebes que eres un artista, ¿no? Que eres músico y que estás tocando aquí. Porque si te pago y no hay evidencia de que tocaste o que eres músico, pues ¿cómo justifico? Claro. ¿No? Ahí es donde están las fugas de dinero. ¿Se hace dificultoso todo ese tipo de relaciones, sobre todo con artistas de extranjero? Sí, aunque también para los extranjeros hay medios, sí se les puede contratar, no podemos dejarlos fuera, pero hay maneras, ¿no? Si ellos no están inscritos o registrados aquí en el SAT, pues tienen diferentes formas de pagar sus de pagar impuestos. impuestos y demás. Con esos comprobantes se puede hacer. Cuando entras, Carla, ¿cuál era tu prioridad? Dijiste, yo quiero hacer este proyecto, voy a tratar de proponer este tipo de cosas que yo no he visto. ¿Llegaste con algo así de algunas ideas cuando estuviste tu terapia ahí en el...? Creo que como había trabajado ya con alumnos de prepa, siempre había notado que el fomento a la lectura hacia los jóvenes estaba algo débil, ¿no? En la educación, porque hay mucho que se hace para niños todavía, es a todo lo que se hace para adultos, y los jóvenes como que siempre los han dejado un poquito sueltos. Afortunadamente Secut ya tenía el Festival Palabrerías, que se realizaba en abril, en marco del Día del Libro, y los derechos de autor. Entonces ahí buscábamos otras jóvenes, por ejemplo, mencionabas ahorita la Feria del Libro, el Festival de Literatura del Noroeste que te mencioné yo también. Buscábamos que hubiera espacios para jóvenes, ¿no? Para que la literatura para jóvenes o escritores que escriben para jóvenes pudieran estar cerca de estudiantes. Invitamos a escuelas o llevamos a los escritores a las escuelas también. Todo eso lo tratábamos de que estuviera en los programas para que se difundiera. Perfecto. Ahora, ¿por qué dura nada más este tipo de tiempo nada más? Cuando te dan tu contrato o algo así, ¿te lo dan ya con el tiempo limitado? ¿O cómo fue esa despedida de ahí del Secut? Hay diferentes tipos de personal, ¿no? Los que están como base y quienes tenemos ciertos puestos, somos personal de confianza, que generalmente termina la relación laboral cuando hay cambio de gobierno. ¿Sí? Yo todavía estuve, no me pidieron mi renuncia cuando entró la nueva directora, pero ya después dije, bueno, ya estuve aquí, ya aprendí, creo que ya fue suficiente, ¿no? Entonces dije, voy a descansar un poco antes de regresar a dar clases. Sí fue muy pesado todo ese tipo de trabajo, porque al final de cuentas es logística, gestiones, es andar para arriba y para abajo. Muchas veces no es nada más tu trabajo de oficina, sino es, oye, quédate otro tiempo. Y al final de cuentas es algo pesado, ¿no? Claro, es un trabajo demandante dependiendo qué tantas actividades tengas, ¿no? Por ejemplo, la Feria del Libro duraba 10 días. La Feria del Libro, yo duraba 3 semanas sin tomar un día de descanso y con jornadas de más de 12 horas a veces. Porque si llegaba un autor al aeropuerto a las 8 de la mañana, había que estar atentos a que llegara, lo recibieran bien, pudiera llegar al hotel, etcétera. Y si se iba uno a medianoche, igual estabas atento a eso, ¿no? Ya a veces te tocaba acompañarlos también.
Y el trabajo para crear el programa de la Feria del Libro, donde teníamos más de 80 actividades literarias propiamente o de libros, era un trabajo de meses. Más o menos empezábamos en agosto de un año antes para poder realizar la feria en mayo. Es un trabajo muy demandante, pero para mí fue muy satisfactorio. ¿Qué es para Carla, por ejemplo, ahorita nos explicas? Y obviamente la persona que es racional sabe que un evento de cualquier magnitud tiene su proceso de trabajo desde antes, ¿no? Y que al final de cuentas, como tú dices, son 10 días, 15 días, pero tú lo trabajas desde 6 meses antes, no sé, a lo mejor hasta más. ¿Cómo es para Carla después de que se termina la Feria del Libro y leer en el periódico o leer ya ahorita en las redes sociales, no, la Feria del Libro vuelve a ser algo bien, no sé, no voy a usar palabras, pero tú sabes a lo que me refiero? Sí, claro. ¿Cómo es eso para decir, oh, este canijo nomás me tira puras negativas y no me suelta ni una positiva? Claro. Mira, he aprendido a que no me afecten esas críticas porque es gente que está viendo solo una parte de todo, ¿no? Y muchas de esas personas lo hacen con el afán de molestar y de criticar, y no hacer una crítica consciente, porque no conocen todo el trabajo anterior, y a veces ni siquiera se molestan en preguntar. Dicen de la Feria de las Garnachas, ¿no? Exacto. Pero oye, si ven el plan que estaba en los programas, el plano, donde estaban todo el área infantil, las librerías, la comida, etcétera, se van a dar cuenta que las librerías tenían mucho más espacio que cualquier otra. Pero que tú lo ves porque tú sabes que lo estás armando, ¿no? Pero creo que la gente nomás se preocupa por, viste, sí, claro. Había muchas ganas. O sea, eso es independiente. ¿Cómo realizas tú y cómo dices, a ver, espérame, la del año pasado le faltó esto y la de este año estuvo mejor? Obviamente me imagino que tú no le das cuentas a nadie en el aspecto de contestar, pero ¿cómo tú te sientes y dices, mira, este año hubo más audiencia, hubo más esto, hubo más lo otro? Ajá. Trabajábamos diferentes instituciones y personas que estaban nada más como honorarias casi porque tampoco recibían un sueldo. Exacto. Trabajando para la feria. Estaba la Unión de Libreros también. Se hacía una reunión al finalizar la feria para ver todo eso. ¿Qué fue lo bueno de esta feria y qué cosas podemos mejorar el próximo año? ¿Cómo es esa comunicación con ellos? ¿Son muy accesibles la Unión de Libreros? ¿O ustedes dicen, mira, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos ofrecer? Fue una negociación desde la primera feria en la que me tocó participar a mí ya en la organización. Fue a ver, ¿qué quiero yo o qué puedo dar yo? Y así fue ponernos de acuerdo, ¿no? Poner las cosas sobre la mesa y decir qué es lo que puedo aportar y qué necesito, ¿no? Decimos, ok, hay que traer un mega concierto donde haya 3,000 personas, pues bueno, ¿y dónde vamos a poner a la gente, no? Si la explanada está llena de stands de libros, ¿ok? Entonces, un concierto que traiga mucha gente no se puede, ¿no? O vamos a traer a tal autor, ok, pero si es un autor que jala mucho público, entonces hay que ponerlo en un espacio amplio, ¿no? O si vamos a invitar a X persona, el librero se encárguense de traer libros. Es ver, trabajábamos personas de diferentes áreas. Eso es bien interesante porque hay que coordinarse, o de perdida decir, bueno, sí la vamos a sacar, vamos a sacar lo mejor que se pueda. ¿Quién es el orquestador de todo eso? Ahí los directivos. Okay. Y había un director o presidente de la feria que ayudaba también como que a coordinarnos, pero los directivos de cada institución eran los que iban diciendo, ¿no? Creo que en la feria del 2014 lo comentaron ellos, hubo demasiadas salas de presentaciones y de pronto el público no las ubicaba o se perdía entre tanta información. También la logística. Vamos a reducirlo, ¿no? Bueno, ni siquiera tenemos tantas sillas, entonces vamos. Es que esa es otra, ¿no? Si no hay suficientes sillas, pues nada más nos quedamos con una sala, ¿no? Okay. Por eso es importante que personal de diferentes áreas o con diferentes conocimientos esté ahí en esas reuniones, no nada más quien lee, o no nada más quien lee literatura, porque decían, ¿por qué invitas a tal autor? Bueno, es que hay gente que consume esos libros y nosotros invitamos a todo el que sea lector, no solo a los lectores de literatura, ¿no? Claro. Ahora, nos platicabas que te quedas un ratito más en ese tipo de instituciones y después decides, quiero agarrar aire, quiero
¿Querías regresar a las aulas? ¿Extrañabas las aulas o qué onda? Mi idea era descansar ese semestre, renuncié en abril. Digo, termino de aquí a mayo, junio, que termina el semestre, mando solicitudes, les digo ya estoy disponible y regreso porque durante los semestres previos al cierre de gestión en Secut, como también era mucho trabajo para entregar carpetas y demás, había pedido que no me dieran clases en idiomas. Okay. Entonces dije, déjenme descansar y ya después dije, ok, ya estoy libre para el siguiente semestre, ¿no? Mientras estabas en el Secut, ¿recibiste ofertas de diferentes escuelas? ¿O no llegó nada? ¿O tuviste que haber dicho esas que ahorita no puedo? No, solo que me comuniqué a UABC y fue así como que eran mis vacaciones. Yo no quería. Still in construction, ¿no? Acá. Sí. ¿Cómo terminas bien tu currículum que terminas en el COLEF? ¿Cómo llegas al COLEF? Platícanos. El COLEF fue antes. ¿Ah, sí? Sí. El COLEF también fue una invitación por parte de la Bolsa de Trabajo de UABC. Ok. Estaba trabajando en Cobach cuando me invitan al COLEF a trabajar como becaria. ¿Cómo desarrollabas todo ese tiempo para estar aquí, para estar allá? ¿Cómo le hacías? Es que era joven. Sí, como en Cobach no tenía, digamos, tiempo completo, entonces podía estar trabajando en COLEF por la mañana. Okay. Como es un horario de becario, pues sales más temprano. Claro. Y ya después por la tarde daba clases en Cobach, ¿no? Okay. Ajá. Entonces se hizo la combinación ahí. Sí, y ya después en Cobach me ofrecieron más horas, entonces dejé lo de COLEF. Siempre investigando, siempre en el aspecto de investigación, ¿no? O sea, siempre. Sí, parado. como asistente de investigación, y estuve un tiempo también como asistente en el área de posgrado, por ejemplo. Okay. Que ahí fue mi primera conexión con la parte administrativa de la educación, ¿no? Okay. Después del Secut me fui a la Secretaría de Cultura de Baja California. Okay. Quien había sido el director de Secut, Pedro Ochoa, me invitó a la Secretaría de Cultura. Que fue el trabajo anterior que tuve. Okay. Ajá. Y también igual terminamos con la gestión y ya. Dije, voy a descansar, pero pues, sigo trabajando. Veo que tienes un doctorado. ¿Cómo decide Carla entre dar clases, entre ya haber terminado su maestría? ¿Sabes que me falta esto? ¿Lo mirabas como un requisito? ¿Lo mirabas como, yo creo que mi educación va a terminar hasta acá? No fue un requisito, aunque en UABC se sabe, ¿no? Sí. Necesitas tener posgrados como para ir también aumentando tu nivel ahí. No te pagan más, pero te ponen palomitas. Claro. En recursos humanos. Ya había estado o estaba en la coordinación de etapa básica. Okay, sí. Y me interesó el área administrativa. Entonces dije, necesito estudiar más esta parte de la educación. Ya no tanto la docencia, donde ya tengo experiencia, sino esta parte, ¿no? El doctorado es en gestión y políticas educativas. Que sí, aprendí como que la parte de atrás, ¿no? Otras bambalinas de la educación también. Sí. Estuvimos analizando mucho, por ejemplo, los reportes en educación que se hacen, y ves cómo juegan ahí con las gráficas, ¿no? Y los resultados para hacernos creer que todo está bien. Los números son fríos, ¿no? Los números son fríos. Sí. ¿Cómo te percatas tú de eso y dices, a ver, espérate, ¿a poco tan bien andamos o tan mal andamos? ¿Cómo se analiza eso? Por una parte, pues con la experiencia que tenía como docente. Si me decían de tal a tal año o de tal a tal generación, los alumnos escriben mejor o comprenden mejor la lectura, yo decía, ¿dónde están esos alumnos? Decía. Porque no tuve ninguno de esos. Sí. Y por otra parte, en la materia de estadística, en el doctorado, porque no había llevado yo estadística, no más que en la prepa, en el doctorado, ahí fue donde empezamos a comparar resultados, gráficas, de cómo de alguna manera mienten o ocultan información, ¿no? Y eso depende mucho del gobierno que esté, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Sí, claro. No, sí, nosotros vamos a apoyar la educación y ya le ponen, me imagino que manejan diferentes gráficas o no sé, ¿no? Sí, no, y por supuesto que los resultados que quieren presentar siempre van a ser los buenos, ¿no? Claro. Si hay algo malo y lo presentan, a lo mejor va a ser así como que muy por encimita, abajito, sí, sin mucho detalle, y lo bueno lo van a agrandar, ¿no? Ahora,
cuando estás en el Secut, ahí es cuando sale la participación del Fondo Editorial La Rumorosa, o cómo entras a ese tipo de... Ajá. Ese fue el principal proyecto en la Secretaría de Cultura. Ah, ok. Te comentaba hace un momento, Pedro Ochoa me invitó a trabajar con ellos. Ese fue diseñar el proyecto. El Instituto de Cultura de Baja California, que es del gobierno del estado, pertenecía a la Secretaría de Educación. Entonces, ya desde su plan o su campaña, Bonilla decía, quiero que sea secretaría, para separarla y que tenga su presupuesto propio. Que es súper increíble, ¿no? O sea, Sí, lo sí. ideal desde hace mucho tiempo. Porque ya una vez que entras ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues educación no le pasaba dinero al instituto, se trabajaba básicamente con lo que llegaba del gobierno federal, y fue empezar a ver qué se puede hacer. A los 4 meses de estar ahí, llega la pandemia, nos mandan a casa y dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, le echamos todos los kilos a este proyecto, ¿no? Igual, ya tenía las campañas que hacían las colonias vulnerables, Bonilla, y dijo, bueno, ¿qué puede ser cultura? Si llevamos artistas allá, pues corremos el riesgo de que haya algún contagio. ¿Qué podemos regalar? Pues libros. Okay. Entonces, y sí fue todo un proceso para poder solicitar el dinero, que buscar quién pudiera hacer los libros. Fueron 59 títulos en total, con temas de historia, de artes plásticas, literatura, libros para jóvenes, libros para público general. ¿Quién hace la selección? ¿Tú ayudas en eso o cómo deciden? A ver, espérame, ¿tenemos cuántas propuestas habían tenido? ¿O cómo hacen ese filtro, el primer filtro de...? Sí, como el Instituto de Cultura ya publicaba, entonces siempre había gente solicitando apoyo para publicar. Okay. Entonces, por ese lado no fue difícil. Cuando se anunció que se iba a hacer este fondo editorial para publicar autores del estado, entonces empezaron a llegar propuestas, ¿no? Y además todos encerrados tenían propuestas Sí, no, por ejemplo, los concursos literarios tuvieron mucho más participantes. Claro. Porque entonces la gente se podía sentar a escribir en casa. Pues, y mando un libro aquí, mando otro libro acá, ¿no? Y a ver cuál llega. Entonces, no tuvimos que hacer una convocatoria porque de pronto ya teníamos más de 60 solicitudes. Y veíamos, bueno, si solo podemos publicar 20, ¿qué seleccionaríamos, no? Y si pueden ser los 50, los 60, pues ¿a quiénes vamos a seleccionar? Que estuvimos viendo que fueran autores de diferentes generaciones. Okay. Autores de diferentes municipios también, que hubiera hombres y mujeres, también porque hay muchísimos hombres que te envían libros y hay menos mujeres, entonces que hubiera hombres y mujeres también. ¿A qué crees que se deba eso? Es una constante que he visto incluso en las actividades literarias. Digo, ahorita ya hay más mujeres. Sí. Estamos conscientes de eso, ¿no? Pero ¿a qué crees que se deba eso? No sé si tenga algo que ver como todavía con esta carga que llevamos las mujeres de, híjole, es que estoy con mis hijos y no puedo viajar, ¿no? O no puedo pedir permiso tantos días en el trabajo. Y como que hay hombres que se les hace más fácil, ok, pues mis hijos se quedan en casa y yo... Que se quede la mujer ahí, ¿eh? O pido permiso en el trabajo. No sé si se valore más el que un hombre sea escritor al que sea una mujer, como para dar estos permisos en los trabajos, o que tenemos que ver qué tipos de trabajos tienen los hombres y las mujeres que escriben, ¿no? Claro. Porque generalmente hay más disponibilidad de los hombres que las mujeres, fíjate. Y eso fue algo que estuvimos viendo en los programas, ¿no? Que siempre se incluyeran mujeres, o tratar de que fuera el mismo número, pero sucedía esto. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Fue el presupuesto. Cuando nos dijeron pueden contar con 27 millones, ¿fueron? Wow. Entonces dijimos, ok, ¿para cuántos libros nos alcanza? ¿No? Y fue todo un comité editorial. Estaba, por ejemplo, por la parte de artes plásticas, quienes coordinaron esos libros, quienes estuvieron en contacto con los autores, y por mi parte, quienes escribían historia o literatura, también en contacto con ellos. Y fue primero decirles, ok, tu libro se seleccionó. ¿Fue seleccionado? Ajá, envíame la versión definitiva para mandar la edición. Wow. Y ya que estaban editando, pues, ok, aquí te va una primera prueba, revísala, ¿no?
dime si estás conforme con ella o no antes de mandarlo a imprimir. Y también revisar. Los mismos del comité terminábamos leyendo los libros para ver que no se pasara algo que... Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿eh? Sí. ¿Qué tanto leíste? Pues, no sé, ya no sé. ¿Cómo decían? A ver, Carla, vete, ¿te vas a llevar 3, 4 libros o te vas a llevar esto? Ajá. ¿Cómo hacían ese tipo de proceso? Primero nos repartimos por temas y ya después, por ejemplo, si uno de arte yo miraba, le notaba algún error ortográfico, le decía, a ver, préstanmelo para revisar, ¿no? Okay. Y sí, había algunos en los que trabajamos mucho con los autores para que lo corrigieran, ¿no? O que aceptaran los cambios que proponía la edición, ¿no? Otra parte es, bueno, autorizas ya el libro como está, el diseño, como está editado para mandarlo a imprimir, pero también que estuvieran tranquilos de que se estaba publicando el libro, que la distribución iba a ser gratuita, que iban a tener un porcentaje del tiraje y que esos derechos de publicación los estaban dando a la editorial porque no era la propia secretaría que los publicaba, claro, solo por esa edición. ¿Sí? De los libros que seleccionaron, ¿cuánto tiraje se aventaban de cada libro? Hubo algunos que fue más tiraje, pues decían, sabemos que este tema va, o este libro en particular va, ya trae, no sé, el autor trae un poquito más de público. ¿Cómo también se prepararon para eso? Tenía que ver con los temas, qué tanto interés tenían los temas en la población en general. Okay. Y también qué libros podían ser para un público más amplio, que pudiera leerlo un niño, un adolescente, un adulto, ¿no? El tiraje fue de entre 1,000 y 2,000 ejemplares por cada título. Okay. Y hubo de algunos que dijeron, ay, le sobran $1,000, a ver, ¿cuántos ejemplares más podemos ¿Para sacar? cuántos libros me alcanza? Algo así, pues dijimos, ok, dame 50 más de este. ¿Cómo estaban en ese momento las editoriales? Porque si fueron 51, dices que hicieron. 59. 59. ¿Mandamos 10 para este editorial o uno? ¿O cómo escogieron? Empezamos así con los primeros títulos porque era el presupuesto propio de la Secretaría y el Instituto. Ya cuando nos llegó el otro presupuesto más grande, entonces fue con una sola editorial. Okay. Estuvimos trabajando con editores de aquí de Baja California. Y por ejemplo, empezamos a escuchar por ahí, ¿no? Que el papel se está escaseando. Se escaseó, pero está subiendo el Kimberly precio, subió. ¿no? Ajá, sí. Entonces trabajamos con ellos ya, imagínate, a finales de julio del 2020 nos autorizan el presupuesto, no, 2021, nos autorizan el presupuesto, los 27 millones. Nosotros salíamos en octubre. Era como, o le pisas o... Los contratos tenían que estar firmados a más tardar el 30 de julio. Entonces, si el 20 y tantos de julio nos tenían que autorizar, teníamos julio, agosto, septiembre, 3 meses para hacerlos. Entonces, ya con esa perspectiva dijimos, vamos a buscar una editorial más grande que pueda producir 59 libros en tan poco tiempo. El trabajo de edición ya lo habíamos comenzado con ellos con la promesa de que sí les íbamos a pagar, ¿verdad? Wow. Meses antes empezamos a trabajar la edición para que a partir de julio solamente imprimieran. Ok. ¿Y si se quedó acá en Baja California o tuvo que salir del estado? Fue externo porque aquí no encontramos a alguien con la capacidad de trabajar 59 títulos al mismo tiempo. Wow. Sí fue externo, y pues el precio también varió, sí, varía, de un libro a otro porque teníamos libros tamaño media de diferentes carta, formatos, en blanco y negro, 60 páginas, y otro de 200 páginas a pastadura, impresión a colores y demás, ¿no? Entonces todo eso tuvimos que estarlo viendo con meses de anticipación, que se firmaran los contratos, que enviaran facturas, que se hiciera el pago, todo eso fue corriendo, ¿no? Los últimos meses de la Secretaría, pero logramos tener todos los libros a tiempo. ¿Qué satisfacción te deja sacar todo ese tipo de proyectos y sobre todo que tú dijiste, a mí me interesa fomentar la lectura, lo mencionaste hace ratito, ahorita es, no sé si sigue siendo obvio, es obvio la lectura, pero también ya es darle a un autor su derecho de estar impreso? Pues es algo yo creo que nunca pensé que podría lograr, fíjate, o nunca me imaginé, nunca me lo planteé.
por un lado, apoyar que un libro o una obra quede impresa y que otras personas la puedan leer. Y bueno, ya ahí está mi granito de arena, ¿no? Al menos fui el conducto yo para que eso se lograra. Y por otra parte también ver, me tocó estar en las jornadas donde regalábamos los libros y de repente llegaba gente que me dice, es que a mí me gusta leer mucho, pero pues no puedo comprar libros. Claro. ¿no? O a veces voy a la biblioteca a ver qué tienen y las bibliotecas estaban cerradas todavía. Poderles regalar 1 o 2 libros y verlos contentos o a la siguiente jornada que te dijeran, ya leí este libro y me gustó mucho, o elogiaban ahí mismo y les mirabas la cara de felicidad, pues eso es lo mejor, ¿no? Saber que estás haciendo un bien a la comunidad, creo que ha sido lo mejor. No, y conociendo tu trayectoria, has estado de ese lado, ¿no? Eres docente, has estado investigando, también escribes. Platícanos un poquito de los libros que te han publicado. ¿Cómo fue para ti? ¿Lo buscaste o llegó la oportunidad? O platícanos, ¿qué onda con eso? Pues fue otra invitación. Puras invitaciones, sí, como de las me porto buenas, bien, me invitan. Me invitó una maestra de Covach, que la conocí cuando yo empecé a trabajar en Covach, la maestra Socorro. Ella ya había trabajado en un libro con otros 2 profesores y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar sobre ese programa de estudios. ¿Te gustaría? Dije, bueno, me pareció interesante. Como yo trabajaba ya con mis materiales de clase para diseñar ejercicios, seleccionar lecturas y eso, no me pareció que sería difícil, pero ya al momento de estar ahí también es mucho trabajo, ¿no? Claro. Es otra cosa, no sé si me exija demasiado, pero también es dedicarte mucho a eso, ¿no? Y hay varias ediciones de los libros. Si cambiaba el plan de estudios, entonces volvíamos a trabajar en el libro. Cuando hubo cambios en la Ley de Derechos de Autor en México, hubo cambios también porque entonces no podíamos poner ahí un cuento o un poema de ciertos autores, ¿no? Tenían que ser de dominio público o teníamos que conseguir los derechos por escrito del autor que los cediera gratuitamente porque la editorial no quería pagar. Wow. O ponernos a escribir nuestros poemas, cuentos y novelas, ¿no? Para que estuvieran ahí. ¿Pusiste ejemplos tuyos? No. La teoría nada más. Okay. Nada más la teoría. Pero al final de cuentas, como dices, ahí va tu nombre, ¿no? Ahí va, claro. Al final de cuentas, obviamente los jóvenes en esa etapa a lo mejor sí nos damos cuenta, pero ya después cuando crecemos, mira, la maestra puso su edición o puso esto, puso lo otro. ¿Te percataste tú de eso y decías, no, mejor esto no lo voy a poner? ¿O cómo fue que tú dijiste, mira, este es lo que yo quiero proponer y esto es lo que a mí me gustaría que los alumnos fue la etapa de la prepa, o fue dirigido para los de la preparatoria, los libros? Sí, son para prepa, para las clases de literatura de prepa, que se dan en 3er y 4º semestre, literatura 1 y 2. Por una parte es el saber seleccionar qué textos les van a gustar a los alumnos, qué textos les pueden interesar y también qué textos pueden entender más fácil, ¿no? Para todo lo que tú explicas. Sí, comprensión lectora es muy importante. Sí, lo que tú explicas en la teoría ya por escrito, que ellos lo puedan ver y lo puedan detectar, analizar en los textos que les estás proponiendo. Pues, sí, no es nada más el texto que a mí me guste, claro, sino el texto que esté dirigido a los jóvenes o aquel que les pueda interesar, ¿no? Que afortunadamente, como ya había trabajado con alumnos de prepa y casi siempre he trabajado con alumnos de los primeros semestres en la universidad. Tienes muy palpable lo que hacen. Seguía más o menos en contacto con los gustos de esas generaciones. Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿cuál es tu satisfacción de cuando ya ves impreso tu libro? Ahorita nos dijiste que es muy gratificante para ti dárselo a alguien, pero para cuando te lo entregan a ti, ¿cuál fue? No sé. Es que es el fin, ¿no? Ajá. Es como llegar a la meta final después de un maratón. Después de tantas horas de trabajo, verlo ahí y ver que los alumnos lo están usando. Sí, no, pues excelente. No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Pues, es mucha felicidad, mucho orgullo. Qué chingón, qué chingón. Muchas felicidades por eso. Carla, ¿qué le falta a Carla? ¿Qué le falta hacer? O sea, ya has andado en diferentes cosas. Desde que empezamos a platicar de tu trayectoria desde la prepa, miraste 2, 3 opciones que decías,
hoy me interesa esto, me interesa lo otro, y creo que ya lo lograste. ¿Qué le falta? Ahorita quisiera retomar esos tiempos de lectura, que ya estoy en eso, en ese proceso, y de creación literaria. Ok. Quisiera tener darme de nuevo esos tiempos para escribir, para producir literatura, ¿no? Creo que ese es un pendiente que tengo conmigo. De trabajo estoy satisfecha, pues sigo dando clases, sigo coordinando de alguna manera, haciendo promoción cultural también. Sí, ahorita sin saberlo, das clases ahorita en la escuela donde yo estoy tan bien. Y yo creo que por nada, 6 meses yo creo que me hubieses dado clase. Entonces hubiese estado muy interesante. Estuviste en el coloquio de hace, ¿qué será? ¿Un mes? Sí, ¿Un mes más o menos? Más o menos, sí. Tú un mes y medio. te fuiste temprano, yo llegué tarde, entonces por eso no nos habíamos conocido. ¿Qué es para ti regresar a dar este tipo de clases, un seminario? Sí, bueno, la investigación me gusta mucho. Eso es algo, un gusto que adquirí en la licenciatura. Y yo creo que es también por ese gusto por aprender, ¿no? Descubrir cosas nuevas, saber más. Y poderles transmitir eso a los estudiantes, les digo, no tengan miedo. Muchos dicen que hacer una tesis es muy difícil, que es muy cansado, pero sabiéndolo hacer, sale fácil, ¿no? ¿Cuántas tesis te has aventado? Bueno, yo he escrito 3. 3. 3, ajá, sí. Algún día a mí se me hace y todo el mundo lo dice, el formato de la tesis nunca va a cambiar. Bueno, tiene variaciones, Okay. Tiene variaciones, y ya hay escuelas que te piden, por ejemplo, un artículo que pueda estar en una revista indexada, por ejemplo. Aquí en el Centro de Estudios y Posgrados Sor Juana, ya ves que aceptan también una obra literaria. Claro que sí. Ajá. Hay otros posgrados en creación literaria donde también te pueden aceptar una novela, un libro de cuentos, un libro de poemas. Creo que más que cambiar el formato, creo que hay variaciones, ¿no? Okay. Ajá, sí. Diferentes tipos de proyectos de investigación. Porque finalmente para hacer un texto literario también tienes que investigar. Claro, totalmente. Eso de la investigación no te lo quitas. Al contrario, sí. es como bien lo mencionas, ¿no? Es ir aprendiendo más. Sí, tienes que tener conocimientos para poder escribir. Sí, eso sí está muy interesante. Para las personas que le interesa algo de lo que tú has hecho, ¿qué les recomiendas a ese tipo de gente? Que se acerquen a esos lugares. Si les interesa la promoción cultural, que se acerquen a gente que conoce de promoción cultural. A lo mejor, como yo lo hice en un inicio, apoyar en esas actividades sin recibir algo a cambio, ¿no? No esperar un pago a lo mejor, porque todo eso te da experiencia y te da tablas. Y también te vas dando... Y relaciones, sí, ¿no? Sí, y como tú lo has dicho, o sea, bien lo has mencionado, oye, pues me invitaron. Es porque a lo mejor tú no has sido la persona de, oye, ¿cuánto voy a ganar? No, a mí me interesa esto y aquí estoy, que yo sé que puede ser que al final me sea compensada con algo, está perfecto, pero me gusta, ¿no? Sí, si quieren ser editores, entonces, pero ¿qué hace un editor, no? Empezar por eso. ¿Qué hace un editor? ¿Qué debe saber un editor? ¿Cómo trabaja? Como me sucedió en la prepa, ¿no? Yo pensaba estudiar una ingeniería o arquitectura y ya cuando estuve ahí, miré el trabajo que hacían, dije, no, esto... No. Entonces, explorar esas áreas, platicar con personas que hacen ese trabajo, para que poco a poco se vayan involucrando y cuando exista la oportunidad, entonces decir, aquí estoy yo para hacer el trabajo, ¿no? Mi podcast se llama Tijuana Experience, que es para Carla, obviamente, vivir aquí y sobre todo desde tu lado, todo literario que has hecho, investigaciones, ¿qué es estar acá en Tijuana para Carla? Tijuana creo que de alguna manera representa la unión de muchas cosas, de muchas culturas. Cuando estaba en Jalapa extrañaba mucho la comida de acá. Okay. Decía, bueno, es que en Tijuana puedo comer comida china y japonesa y española y libanesa y italiana, de todo, ¿no? Ajá, allá, la variación aquí. Y comida mexicana de Oaxaca y de Sinaloa, etcétera. Y allá, pues, es como que la comida típica, por ejemplo, había un restaurante de comida china que no olía a comida china. Entonces decía yo, no, esto no se me antoja, ¿no? Ajá. Eso veo yo en Tijuana, ¿no? Tijuana es como muchos mundos a la vez. Puedes encontrar de todo, y sigue siendo de alguna manera, a pesar de la violencia que hay, una ciudad que acoge a los demás, que siempre recibe gente.
Ha habido grupos también que están en contra de los migrantes, pero finalmente los migrantes lograron quedarse aquí, integrarse a la sociedad, y todo eso nos va nutriendo, ¿no? Nos va sumando más que restar. Igual cuando estaba en Jalapa decían, bueno, es que ustedes están más americanizados, ¿no? Están agringados. Y había quien creía que todavía ganábamos puros dólares y hablábamos puro inglés. Pues no es cierto. No es cierto. Sigue siendo México, pero México con la suma de diferentes Méxicos y de diferentes países, ¿no? Eso es Tijuana. Qué chingón. ¿Qué le falta a Tijuana del lado literal, del lado editorial? ¿Qué crees, con toda la experiencia que tú tienes, con todo el bagaje que tienes, qué crees que le falta? ¿Qué es lo que, no una feria del libro, no, qué cree Carla o qué sugeriría Carla? El otro día que estaba platicando con unas amigas en este círculo de lectura que hemos armado, donde está Elizabeth Villa también, por cierto. Ok. Platicábamos de cómo no se puede definir la literatura de la frontera, o a lo mejor ahorita todavía no podemos definir la literatura que se produce actualmente, porque ya es muy diversa. Okay. Cuando estaba yo en la licenciatura, que estuve más contacto con grupos literarios, había grupos de escritores que tallereaban sus textos. Y ahorita sí hay talleres literarios, pero son dispersos o no siempre es el mismo grupo, ¿no? Tal vez un poco de unión entre los escritores, no solo para platicar, estar en una presentación o una lectura, sino para poder plantear lo que es la nueva literatura, ¿no? Estaría interesante. Que no sea solo el grupo de amigos, sino que más gente. Comentábamos antes del inicio, ¿no? También no hay críticos de arte. No, claro. Creo yo que no hay críticos literarios aquí. Hay gente que sí te habla de literatura, te hace reseñas, te da su comentario, pero críticos literarios como tal no los hay. Entonces, yo creo que esa unión entre los escritores y entre lectores puede formar un mayor público también de lectores y escritores, ¿no? Sería muy interesante eso. No, pues... Carla, ¿algo más que quieras agregar de lo que hablaste? Ahorita lo que dejaste en la mesa estaba súper interesante, la unión de escritores, de la unión de la gente que está involucrada aquí. Creo que eso es parte de comunidad, de hacer comunidad, ¿no? Sí, la pandemia nos separó mucho, nos alejó, estábamos de forma virtual. Y ahorita poco a poco se están volviendo a hacer estas actividades literarias, ¿no? Poco a poco va creciendo. A mí me da coraje porque yo también ando saturado y hay veces las presentaciones a las 12 del día digo, pues que no trabajan estos cabrones. Pero yo entiendo, ¿no? La mayoría son para las escuelas, para los estudiantes. Para un público dirigido. Exacto, y yo digo, pues yo no alcanzo a ir. Me he perdido muchísimas cosas, no sé, hasta un mismo sábado, ¿no? Pero creo que tienes razón, hay que fomentarlo más. De hecho, la idea del podcast también es fomentar que la gente conozca gente que no tiene a lo mejor el nombre, pero no ubica quién es. Entonces, claro, es muy interesante todo esto. Sí, como públicos tenemos que estar muy atentos a las actividades, la oferta de actividades de las instituciones públicas. En cuestión literaria, muy pocas, 1 o 2 al año tal vez tengan costo. Pero todas las demás, si se hacen muchas, son gratuitas. Sí, la Entonces, mayoría. Estar atentos, qué es lo que me puede interesar. A lo mejor, si se va a presentar un libro, podemos buscar ahí en la computadora el título del libro, podemos buscar el nombre del autor para ver qué nos dicen, ¿no? Entonces, ya si me interesa, ok, voy a eso, consumo el libro, lo leo, entonces ya estoy listo para el siguiente, ¿no? Es estar muy atentos porque a veces esperamos a que nos llegue así la publicidad. Sí, pues no va a llegar. No siempre se puede pagar tampoco publicidad. Exacto. Para un evento literario. Exacto. Que es gratuito. Entonces, estar atentos a lo que hay, qué oferta hay, para entonces estar ahí también nosotros como público. Y acercarnos a los autores, no tenerles miedo. Me parece muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Carla, para ir finalizando nuestro episodio? Pues nada más agradecerte por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Dije, ¿de qué voy a hablar durante 1 hora? No hemos parado, ni peló el café, así es que no hay problema. No, a mí nada más me queda agradecerte. Y digo, creo que estás haciendo muchísimas cosas, has hecho muchísimas cosas por no nada más la ciudad, sino por los jóvenes. Tu trabajo está impreso, entonces creo que eso habla muy bien de todo lo que has estado haciendo y que vas a empezar a hacer, vas a ver.
Sí, ay, muchísimas gracias. No, Sí, muchas gracias. Muchas espero gracias a que ti. sí, pues nada más me queda seguir trabajando, ¿no? He tenido la fortuna de trabajar en lo que me gusta, hacer las cosas también como quiero, que han valorado eso en mis trabajos, que me han dado la oportunidad de ser creativa, de proponer, me han escuchado. Entonces, eso es lo que espero nada más, seguir pudiendo hacerlo. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Wrap it up. Vámonos.